Ruth Barranco, la arquitecta de la emoción y la imagen. Ruth Barranco Raimundo es mucho más que una interiorista. Doctora en Historia del Arte, experta en dirección artística cinematográfica y neuroarquitectura, su trabajo une arte, ciencia y diseño para transformar los espacios en experiencias. Su visión trasciende la estética, investiga cómo la arquitectura y el entorno influyen en la percepción, las emociones y el pensamiento. Desde su firma, Ruth Barranco Interiorismo apuesta por una nueva forma de habitar, basada en estrategias científicas que mejoran el bienestar y potencian la creatividad. Su enfoque innovador la ha llevado a fusionar neuroarquitectura e inteligencia artificial, aplicando principios científicos al diseño de interiores y cinematográficos. Para Ruth Barranco, la imagen va más allá de la forma, es un lenguaje que impacta en la experiencia del espectador y del habitante. Hoy hablamos con una mujer que investiga, diseña y, sobre todo, transforma la forma en la que habitamos el mundo. Hello Ruth, ¿cómo estás? Buenos días, pues muy bien y muy feliz de estar aquí y que me hayáis invitado a un proyecto tan bonito y tan pionero. Diferente cuanto menos, ¿verdad? Porque hablar de espacios que habitamos en el mundo de hoy parece que es una obviedad, pero no da lugar a tantas conversaciones, sobre todo desde una perspectiva de una marca de muebles. Cuéntame, porque yo tengo que decir que Ruth y yo somos, además de aquí invitada y entrevistadora, muy amigas y pertenecemos a algo que nos une muy muy fuerte, que es nuestra comunidad birmania, que desde aquí, para cuando nos escuchen todas, vamos a mandarles un beso bien grande. ¿Cómo es ese momento, Ruth, de juntarnos una vez al mes? Hasta tal punto nuestra intensidad que el día que presentas tu tesis doctoral aparecemos allí. Bueno, pues la verdad es que yo creo que creamos sinergias, sobre todo de amistad, de una creatividad increíble que se junta como un tsunami allí. Y bueno, la verdad es que, por supuesto, el día de mi defensa de tesis doctoral tenía que citar a Miss Birmania y claro, por supuesto que estamos siempre ligadas en todo momento y es un privilegio pertenecer a esa comunidad. Cualquiera podría pensar que una interiorista no tiene necesidad de tener una tesis doctoral. ¿Qué fue lo que te motivó para dar ese paso? Bueno, quizá todo esto para mí es una cosa completamente natural, tiene todo el sentido del mundo, porque se trata de que siempre me ha interesado el espacio como elemento de transformación, como elemento de expresión artística. Entonces, lo que he intentado siempre es trabajar dentro de ello, formarme para trabajar dentro del tratamiento del espacio interior, fundamentalmente, y también entenderlo, y entender cómo nos puede cambiar nuestro día a día, mejorar nuestra forma de habitar, que haya un montón de beneficios asociados a nuestra vida relacionados con el espacio, y para eso pues obviamente hay que profundizar un poquito muchas veces en estos temas. Por otro lado, hay muchos tipos de espacio, ¿no? Está el espacio real, ¿no?, de nuestro día a día, y luego hay otros tipos de espacios en el arte que me dan, desde mi perspectiva, para mí me dan muchas claves de cómo nos afectan formas, colores, sensaciones espaciales en esa realidad nuestra, ¿no? Yo me he centrado en el estudio del espacio cinematográfico, en concreto de la dirección de arte y diseño de producción, pero porque de alguna forma es como el patio de recreos de la vida, ¿no? Es un poco esa sensación la que tengo. Así que bueno, estoy en continua formación y bueno, ya veremos qué es lo siguiente. Has mencionado el cine. Este arte plástica maravillosa que desde una manera profesional o no tan profesional todos tenemos a nuestro alcance. ¿Qué te parece? ¿Qué opinas? ¿Cómo te inspira a ti la parte visual en cuanto a la cinematografía para realmente dedicarte a esos espacios que se habitan, ¿no? ¿Cómo lo plasmas y cómo lo trabajas en tu día a día? Bueno, creo que realmente hay varias líneas de comunicación en una película del director, digamos, que sería como el
el capitán, ¿no?, general de esa película, bueno, en realidad el productor, pero el director, hay varias líneas de comunicación con el espectador. Una es obvia, ¿no?, la interpretación, el guión, pero luego hay otra que está dentro de esa puesta en escena, ¿no? Y para mí está fundamentada en la dirección de arte. La dirección de arte yo la denomino el oficio invisible, porque si es buena no vas a notar que hay un trabajo y una cantidad de horas invertidas en recrear algo. Incluso aun cuando no se rueda en un plató, incluso cuando se rueda en un espacio real, ese espacio real no se llega y se filma y ya está. Ese espacio real se prepara, se acondiciona, se acentúan muchos efectos, porque, por ejemplo, la cámara tiende a filtrar, es un poco como el maquillaje, ¿no? En cámara hay que acentuar muchas texturas, muchos acabados. Realmente todo el trabajo de la dirección de arte es una comunicación continua, silenciosa, con el espectador. No solo a través del espacio, sino de todos los objetos, colores y formas que lo pueblan. Para mí hay una historia paralela que siempre complementa a la central. Si apagas el volumen digamos el sonido de la película y solamente ves las imágenes. Qué manera tan interesante, porque en realidad trabajas con los sentidos, tapas uno y despiertas y conectas más con los demás. Y ese trabajo invisible, ¿cómo ayuda a generar espacios? La realidad es que pocas veces hablamos de lo sutil, ¿no?, de lo que no se ve, de lo que no es tangible, y qué elementos tan importantes son a la hora de recrear esto en una película, por ejemplo, ¿no? Exacto. Háblame de esta película de Almodóvar, por favor, porque si hay una persona con la que yo quería hablar de este tema es contigo, que te admiro tanto. Pedro Almodóvar, ¿no?, La habitación de al lado, con estas dos mujeres, ¿no?, maduras en una realidad, con una filmografía que yo creo que visualmente en tu mundo de interiorista y mucho más, y en el mundo de la moda, te atrapa el color. Pero yo quería tu opinión, por supuesto, así que cuéntame, ¿cuál es tu opinión? Bueno, la verdad es que tengo una... Claro, estas cosas siempre son un poquito personales, pero al menos sí que es verdad que lo que expreso lo expreso desde un criterio de un tiempo de investigación sobre este tema y sobre toda la filmografía de Pedro Almodóvar. Sí que es una dirección de arte y un diseño de producción realmente muy sofisticado, muy bello, muy esteta, pero quizá yo en esta película, y sé que hay un tremendo y buenísimo trabajo detrás, en esta película me falta un poquito de Almodóvar. Es decir, creo que el motivo es, ha habido en esta película, bueno, como había parte del equipo era norteamericano, también ha habido una serie de cambios, ¿no? Por ejemplo, el diseño de producción, la responsable es Inbal Weinberg, que no es la diseñadora de producción habitual de Pedro Almodóvar. El diseñador habitual desde hace muchísimos años, director de arte un poco de referencia de Pedro Almodóvar, es Antxon Gómez. Es verdad que en estos años que han colaborado, y bueno, parte de mi tesis doctoral explica un poquito todo este proceso. Claro, porque, disculpa que te interrumpa, pero justo Antxon Gómez también es una figura relevante en tu vida profesional, porque sobre él hiciste tu tesis. De ahí la unión, ¿no?, y tu opinión tan importante de entender por qué esta última película la gente opina que no es muy almodovariana, ¿no?, por así decirlo. Como que a todo el mundo le falta algo. No sé si es por esta mezcla, ¿no?, este mix con Estados Unidos, o porque realmente nos falta una actriz española que rompa. Bueno, realmente, claro, esto al final muchas veces depende tantísimo, es algo muy subjetivo, ¿no? Pero sí que en términos generales yo diría que, digamos que esta dirección de arte, que es tan bella y tan esteta, es quizá tan perfecta que pierde quizá un poquito de la calidez que cabría esperar en una película de Pedro Almodóvar, y sobre todo que trata
este tema tan complicado de tratar, ¿no? Sí, como la eutanasia. sin hacer ¿no? spoiler de la película para los que no la han visto, pero Claro. realmente trata un tema complicado, como también hace Almodóvar en otras de sus películas. Siempre ¿no? trata temas Temas complicados, es una ¿no? Por lo realidad. menos que generan ¿no? esta diversidad de opiniones. Pero fíjate que en esta película hablan de hogares, de su sentido de hogar, ¿verdad? Hablan y trasladan distintas escenas en las que aparecen distintos hogares. Esto me viene al hilo, ¿no? De lo que trabajamos, de lo que hablamos, de lo que conversamos aquí en Perspectivas, que son hogares únicos. En Rey son expertos en crear hogares únicos. Ruth, ¿qué es para ti el hogar? Bueno, el hogar realmente es precisamente una de las cosas más intangibles y más conceptual, ¿no? de las cosas importantes de la vida de las que podemos hablar. Quizá yo creo que en lo que coincidiríamos todos, incluso yo creo que no solo los interioristas, sino todas las personas, es que es un lugar donde nosotros podemos ser nosotros mismos, sentirnos protegidos, saber que es nuestro refugio y que no nos va a faltar nada ninguna de nuestras necesidades básicas. A partir de ahí, cada uno tiene un concepto del hogar pues muy distinto, ¿no? Porque, claro, hay gente que es capaz de trasladar su hogar en su mochila y simplemente, pues, a veces en esa mochila un elemento fetiche en cada espacio le sirve para sentir que es su hogar. Otras personas no conciben cambiar de casa jamás y siempre se sienten vinculados a un sitio, durante toda su vida, o incluso, bueno, pues a una ciudad. Realmente hay muchos tipos de hogar. De ahí que, bueno, sea importante nuestro trabajo desde muchos ámbitos, ¿no? Desde lo que es el interiorismo, el diseño, la decoración, para ayudar a convertir ese espacio en el que uno siente que ha encontrado su hogar, convertirlo en algo que realmente lo sea. Porque muchas veces, bueno, pues lo importante es que encontrar ese sitio, pero bueno, a lo mejor le faltan como cosas que a la larga pueden ser necesarias para que aquel hogar dure mucho tiempo si es lo que quiere el cliente. Y por eso hay que adaptarse. O sea, a veces me preguntan, me lo han preguntado en muchas ocasiones, pero ¿cuál es tu estilo? ¿Cuál es tu...? No, bueno, mi estilo es el mío para mí. Exacto. Yo trabajo, ofrezco mis servicios profesionales para ayudarte a encontrar el tuyo, para ayudarte a encontrar tu hogar. Sobre todo, yo quiero creer que me he especializado en, más que encontrar ese lugar final de foto que todos a veces pensamos cuando imaginamos un trabajo de interiorismo. Quiero que mi cliente encuentre la sensación de que está en su hogar. Quiero pensar que construyo sensaciones, que trabajo con emociones, no solo con materiales, sino con el concepto. O sea, es un poco la parte que nunca falta en mis proyectos. Yo puedo llegar hasta el último detalle o quedarme solo en digamos, una entrega conceptual, pues, por ejemplo, para construir los planos, pero siempre el concepto está completo. Esto es lo que me maravilla, porque justo venía al hilo, ¿no?, de mi pensamiento a la hora de preguntarte. Creo que es algo que te diferencia, que te hace única a ti, ¿no? En el sentido que trabajas con esa parte del espacio, que es obvia, ¿no?, en un trabajo como interiorista, pero sí que es verdad que trabajas un plano de sensaciones y de emociones. ¿Tiene algo que ver la neuroarquitectura en todo esto? Porque me ha resultado tan interesante, Ruth, que me encantaría que nos lo compartieras. Pues realmente sí, tiene que ver muchísimo. Ahora es algo a lo que le podemos poner nombre, ¿no? Es algo en lo que llevo mucho tiempo trabajando, formándome. He tardado un tiempo en conocer que lo que yo estaba buscando era el tipo de investigación que se produce desde hace tampoco mucho tiempo, es una disciplina muy joven, en la neuroarquitectura. Y realmente esa es una de las partes más interesantes de esta disciplina, que realmente trabaja con nuestra fisiología, nuestras sensaciones, cómo percibimos las cosas. Sería
una especie de fenomenología llevada a la investigación y comprobación y constatación de que ante ciertos estímulos del espacio, nuestro cuerpo y nuestra fisiología, y a nivel cognitivo, bueno, a distintos niveles, ¿no? A nivel socioemocional, cognitivo, reacciona diferente, ¿no? Pues reacciona de determinada manera. ¿Y ¿Nos podrías dar eso? Disculpa, un ejemplo? Sí, porque supuesto. Claro, para quien trabaja de esta manera es algo, ¿no?, pues entendible o razonable, pero claro, para los que no trabajamos este plano, si los que nos escuchan están pensando en decorar, reformar o comprar, ¿no?, un espacio que habitar, tendrían que tener en cuenta este elemento. Bueno, yo creo que en este aspecto cada profesional aborda los proyectos desde sus posiciones, ¿no? La mía siempre está alineada con el bienestar, intentando siempre entender, o sea, siempre se sobreentiende, ¿no?, que todos los interioristas nos alineamos con el bienestar de las personas, pero digamos que de la forma en la que lo intento, procuro que no sea sobre creencias dadas, sino realmente conciliar lo que es todo lo que ya conocemos del diseño con estos nuevos descubrimientos o revalidaciones de cosas que hasta ahora no se habían comprobado en laboratorio. Por ejemplo, sin ir más lejos, el tema de los colores, estamos muy sesgados, ¿no? El tema de los colores, este asunto de los manuales de colores, lo que implica los colores, bueno, no es algo tan estructuradamente encasillado, ¿no? No se puede decir que el rojo para todo el mundo funciona de una forma, o que, de hecho, sin ir más lejos, este es uno de los colores más curiosos, que mientras para la cultura europea, o pues precisamente muy relacionada con Pere Almodóvar, puede ser algo relacionado con lo pasional, lo orgánico, bueno, pues en China es el color del luto, en otros países asiáticos es el color del miedo, bueno, en fin, que hay como muchas cosas que aclarar sobre los colores. La cuestión es, cuando a veces, por ejemplo, decimos que el blanco es muy relajante, bueno, pues se da la circunstancia de que cuando se ha intervenido en laboratorio y se han hecho una serie de pruebas, que además aquí en España tenemos un laboratorio puntero, capitaneado por Carmen Linares, un laboratorio de neuroarquitectura en la universidad, en el Instituto Universitario de Tecnología Centrada en el Ser Humano. Bueno, pues se han hecho una serie de estudios muy íntegros en los que se ha visto con diferentes pruebas que, bueno, pues el blanco no es a lo mejor el color más relajante. Hay otros tonos neutros mucho más relajantes y hay una serie de tonos y de tonalidades que invitan más a la concentración, otras más a la creación. Bueno. La colorimetría yo creo que es un factor importante a la hora de decorar y de construir, ¿no?, una residencia y un hogar único. Y en este sentido yo creo que es aplicable a, pues eso, a la ropa que eliges, y que hay una conexión que quizás, ¿no?, si el elemento en sí tenemos el blanco y el negro, que puede ser el alfa y el omega, ¿no?, en la escala de colores, oscilan esa escala de grises maravillosos, que hay muchas tonalidades. Para alguien que no quiera arriesgar en color, para una persona que al final diga yo quiero una casa en tonos neutros porque siento que me da esa parte de relax, ¿crees que hay una parte también que influye que hayamos pasado una pandemia, que los colores tierra? Porque este año, por ejemplo, si hablamos de tendencias, ¿no?, en 2025, ¿no?, el mocha mousse, ¿no?, el mocha mousse es un color que genera tierra, genera contacto con, ¿no?, con lo que pisamos, con lo que sentimos. Y eso a nivel sensorial yo creo que también es importante trasladarlo a una vivienda, porque al final, por mucho que las tendencias vayan, sí que considero que haber pasado una pandemia, ¿qué queremos todos? Tierra, suelo, naturaleza. ¿Crees que esos elementos y esas tendencias se ven luego reflejadas en las viviendas? ¿O la gente ve las tendencias en las revistas, ¿no?, o en Instagram o en Pinterest y luego dice, bueno, muy bonito aquí, pero yo en mi casa me pongo blanco? Y además que la gente piensa, ¿no?, ¿cuántos tonos de blanco hay, Ruth? Bueno, pues infinitos, todos claro, los que queramos crear con las mezclas. Bueno, la verdad es que sí que es... A ver, esto es como, efectivamente, como en moda, ¿no? Todos los años
existen una serie de tendencias a nivel de color, que incluso, pues eso, hay temporadas, no empezamos el año con el mocha mousse, pero ya estamos cambiando de cara a primavera, y lo cierto es que sirven un poco para tener la sensación de wow, este año haré muchas cosas en este tono, y muchas veces luego lo propones o realmente ni lo llegas a proponer, porque a lo mejor para tu cliente y tu proyecto en ese momento no le encuentras el sentido de que porque esté de moda se ponga se utilice esa tonalidad. Por otro lado, se suelen aplicar más este tipo de tonos a telas, a objetos concretos, puntuales, ¿no? Un jarrón, quizás, sí, ¿no? Una cerámica claro, de ese tono. Sí, porque ¿no? Suelen ser a menudo colores extremos que no... Que quizás no sean tan fáciles. Que no sea tan fácil pintar una pared, por ejemplo, o una casa entera de mocha mousse, ¿no? Es un poco así. Y cuando tú conectas con tu cliente, esto que me decías, ¿no? A la hora de ofrecerles o no ofrecerles, porque tú ya lo sabes, tú ves a tu cliente, te explicas su necesidad, ¿cómo acabas deduciendo, sabiendo o conociendo cuál es ese tipo de proyecto que necesita tu cliente? Pues en base a una serie de conversaciones. Realmente siempre todo proyecto parte de una visita inicial. Una visita inicial preferiblemente en su espacio. Y observar mucho, porque en esa primera visita inicial ya no solo es que conocernos, ¿no? Y que ver si existen esas sinergias o esa confianza, sino tener ya esa primera visión de un poco pues, cómo se desenvuelven en el espacio, que me expliquen lo que quieren. Muchas veces yo sé que lo que me están explicando en ese momento va a ir cambiando, porque quizá lo que ellos creen que quieren en ese momento no es exactamente, o no se consigue exactamente con lo que ellos creen. O entonces, lo que necesitan, ¿verdad? Claro. Porque muchos llegarán con él, ¿no? Para con mí, una foto, ¿no? Con quiero la casa de... Instagram es el rey. Instagram es el rey. Y entre eso, lo que necesitan, lo que quieren y el presupuesto, supongo que hay que hacer un cambalache, ¿no? Bueno, y de entrada muchas veces, eso por supuesto, pero de entrada muchas veces incluso romperles y bajar un poco a la realidad de esas fotos de Instagram en la que parece que cabe todo, parece que todo puede encajar cuando a lo mejor están viendo una foto de una altura de 3 metros o de, en fin, llevar un poco a la realidad todas las cosas y no prometer por intentar ganar un proyecto, no prometer cosas que no son. Eso es para mí una línea roja. Pero sí que es verdad que quizá me caracteriza también el hecho de que le dedico mucho tiempo a conocer a ese cliente, digamos que basándome también en hacer lo que llamamos muchas veces mapeos sensoriales. ¿Qué es un mapeo sensorial? Sí, es que no había escuchado esto en mi vida. Ilústrame, por favor. Pues sobre todo nos funciona muy bien en espacios ya construidos que se quieren cambiar. Oh. Esto viene es una de las herramientas que viene de la neuroarquitectura, y es el intentar desarrollar un mapa, un plano en el que por zonas se va analizando ciertas sensaciones, emociones que se quieren corregir, bueno, no siempre que se quieren corregir, sino identificar las negativas para corregirlas y mejorarlas, y también reconocer las positivas para maximizarlas y que sigan ahí. Y eso, para mí, que soy profana en este tema, y para los que nos están escuchando que tampoco están acostumbrados a este término, ¿cómo se traduciría? ¿Esto es Feng Shui? ¿Esto se mide? ¿Esto es tangible? ¿Vas con una maquinita? Cuéntame un ejemplo. Sí, vamos a ver, no es una máquina, es una serie de conversaciones. Se trataría de realizar una serie de conversaciones sinceras y profundas con el cliente respecto a lo que le gusta, a lo que le desagrada de su espacio, qué es a lo que aspira, en qué zona se siente peor. A veces es simplemente una cuestión de falta luz, falta ventilación, los colores, una serie de cosas que inspiran que en una zona te sientas, pues es que yo aquí, cada vez que entro en esta habitación, pues no me puedo concentrar, o en este otro espacio, en este rincón, pues parece que me concentro súper bien. Un poco desde el sentir, ¿no? Desde las emociones propias que tiene cada cliente, ¿no? Por otro lado,
también funciona muy bien conocer las costumbres reales de ese cliente. Como hay cosas que en una primera visita no te puede contar el cliente. Yo es que me levanto a la una, me levanto, o sea, a la una, perdón, Qué como suerte a la te una. a la una, ¿no? ¿Te imaginas? Yo es que me levanto a la una, entonces ya tu día tiene pocas horas, pero bueno, depende de cómo las utilices. Sí. A la una como, ¿no? A la Entonces, una sí. como y entonces necesito, pues a mí me va bien comer en la cocina porque necesitaría mano esto, o yo me levanto y tengo que levantarme 3 veces al baño por la noche. Claro. O sea, necesitamos esa sinceridad, pues por ejemplo, para no hacer suites Claro. en las que el baño, el vestidor esté súper a mano y sea el baño el que esté alejado. Lejos, claro. Ese punto de comodidad y de viabilidad a nuestro día a día, ¿no? Sí. Bueno, entonces la figura de interiorista, hablamos de interiorista como una figura general, ¿no? Porque esto es arquitecto de interiores, es decorador, ¿no? O sea, tiráis muros y todos los que se pueden tirar, ¿no? O sea, hay una parte de arquitectura, hay una parte de neurociencia, hay una parte de sensibilidad, ¿no? Del aspecto más sensorial. Y hay una parte de asesoramiento y de acompañamiento, ¿no? Que yo creo que es algo fundamental a lo largo de un proyecto, desde que empieza hasta que tú les das la llave, ¿no? Y les dices, ya ahora este es el hogar único que hemos creado, ¿no? En Rey son expertos en crear hogares únicos. Cuéntame cuál es tu experiencia personal con la marca Rey. Bueno, la verdad es que en este aspecto lo primero que tengo que hacer es felicitar a Rey, porque el proyecto que están trabajando, modelando desde hace un tiempo es realmente muy inspirador. Y además creo que parte de una cosa muy difícil, que es de una marca conocida y ya, bueno, exitosa en su momento, darle un giro y adaptarse también a la actualidad, a todo tipo de mercado, de diseño y de tendencia, y por otro lado estar tan pendiente del el usuario y de este comprador final, ¿no? Pero también sin olvidar a los profesionales. Lo cierto es que me parece muy interesante también la división que han hecho de un poco de tendencias, ¿no? Los estilos de vida, ¿no? Los estilos de vida, ¿no? El natural, el essential, el eclectic. Creo que resumen muy bien lo que es la realidad ahora mismo del interiorismo, tanto de una persona que busca un producto, bueno, pues muy, como diríamos en moda, muy sporty y algo que sea sencillo, pero también puedan atender y personalizar una venta de un mobiliario mucho más sofisticado, de calidad, con acabados detalles. Personalmente creo que han encontrado la vía. Y bueno, y qué decir de este proyecto que nos da la oportunidad. Gracias en nombre de la marca. Quería contarte, ahora hemos estado dando un paseo por la tienda, un caminito viendo tendencias, viendo muebles. ¿Tú eres una interiorista que sigue las tendencias? ¿Te gustan las tendencias? ¿Te gusta trasladarse a tus clientes? Ya hemos quedado que en función de cada uno y sus necesidades, pero ¿a ti personalmente te gusta analizarlas y observarlas o te mantienes en un plano más atemporal? Bueno, me gusta estar siempre al día de todo. O sea, lo comento muchas veces con mi hija. Digo, hay que leerlo todo, todo, un folleto. Es decir, las tendencias están por todos lados. Hay que estar atento cuando vamos por la calle, hay que estar atento a lo que se publica, hay que estar atento a lo que se habla, pero conocer las tendencias creo que es muy importante y que es nuestra obligación, además, como profesionales. Pero, sin embargo, luego está también el criterio a la hora de utilizarlas. Yo creo que las tendencias no son algo que haya que usar y tirar. Quiero decir, hay tendencias que, bueno, son muy atemporales y vienen para quedarse, y otras que, bueno, sin más, ¿no? Dices, bueno, bien, había que poner algo nuevo y venga, pues algo nuevo. Lo normal es que pase, como tantas veces comentamos, como en moda, ¿no? Al final todo vuelve. Realmente lo atemporal siempre está. Yo siempre apuesto por materiales de calidad, nobles. Claro, háblame de materiales. Líneas básicas. Bueno, para mí los materiales fetiche, el primero y primordial es la piedra, pero en la piedra no solo
no solo como nos la estamos imaginando, ¿no? Piedra, por supuesto, desde la más vasta y como tosca, ¿no? tosca, ¿así? sin trabajar, hasta la más fina y pulida, con todos los mármoles, todas sus vitrificaciones, pero también incluyendo en la piedra a sus derivados, pues la arcilla, el cemento, todos esos me inspiran, es como un plato delicioso, o sea, inspiran texturas, atmósferas, tactos, sensaciones. Por supuesto, me encanta pensar en que la puedo acompañar de maderas, que yo particularmente tengo una debilidad natural hacia las maderas exóticas. Lo que ocurre es que también valoro mucho, pues, por ejemplo, un nogal español, pero me gustan mucho con vetas marcadas y aspecto muy natural. Ese punto es clave, ¿verdad? Yo creo que es algo que también te diferencia, ¿no? Sí, esa combinación me encanta. Y luego siempre suelo también incluir de una forma u otra alguna, con muchísimo cuidado, porque alteran mucho lo que son las superficies reflectantes a través del vidrio y del espejo. Claro. De todo tipo de cristal, ¿no? Para hablar de otro elemento fundamental en la decoración de una casa, ¿no? Que es la luz. Todos queremos viviendas luminosas, pero bueno, quizás la que tengas, no tiene tanta luz como querrías, ¿no? Claro, pero ahí puede depender muchísimo los materiales que hayas utilizado y la colorimetría. Claro. Porque hay combinaciones que realmente, pues eso, incluso la utilización de esos materiales reflectantes, bueno, duplican el espacio, te reflejan un montón más de luz. Sí, porque a veces pensamos, ¿no?, que acudir a un interiorista es, bueno, pues no para todo el mundo, ¿verdad? Pero qué importante es si tú tienes el plano o la casa vacía, ¿no? Y dices, bueno, a partir de aquí, ¿por dónde tiro, no? Que pedir este consejo profesional te va a derivar a que luego las compras sean inversiones, tu casa sea más luminosa y tengas ese acierto de luego tener la sensación de que vives en un hogar único, ¿no? ¿Cuál sería, Ruth, tu estancia favorita para decorar o para hacer una reforma en una vivienda? ¿Cuál es la que más te inspira? Bueno, realmente yo creo que no tengo una... Bueno, igual esto no es lo que esperabas que te contestara, bueno, pero no tengo espero. una... Lo que sí que me inspira, o sea, más que inspirarme una instancia para... O sea, porque realmente hago todo tipo de... Es verdad que en ese aspecto me considero muy, muy afortunada, porque aparte de que en residencial cada proyecto es totalmente distinto y por eso me da muy poco pie a repetir fórmulas y siempre me obliga a estar en continua reinvención. Luego, aparte, en lo que es espacio comercial o de oficinas, también hago todo tipo de espacios. Entonces, claro, mi estancia favorita es que puede ser cualquier nuevo espacio como tal. Lo que sí que es mi espacio favorito es aquel que requiera un reto, un poco que me obligue a un cluedo, ¿no? A decir, ¡guau! ¿Cómo resuelvo esto? Ese es mi espacio favorito. Puede ser un poco masoquista. No, pero sí que yo creo que es lo habla que me bien inspira. y te define porque es una mujer de retos, ¿no? Eso que te haga trabajar, poner la máquina a funcionar y que te suponga un reto grande de decir, bueno, a ver cómo soluciono este problema o esta que para ti es una oportunidad de gestionar, ¿no? Entonces, sí. bueno, y haces instalaciones también, no solo residencial. ¿Qué te lleva a construir o reformar o transformar instalaciones para una interiorista? Que es un plano diferencial también, ¿no? Que parece que solo conocemos las interioristas de, ¿no?, residenciales. Es verdad que está muy, muy sectorizado quizá la tipología de los trabajos. Es decir, normalmente si tu fuerte es el residencial, sueles continuar en residencial y puede ser que puntualmente salgan algunas otras cosas, pero normalmente estás como centro en residencial o en instalaciones, espacio comercial, retail. En ese aspecto, la verdad es que gracias, o sea, es algo que agradezco mucho personalmente porque me gusta pensar que cada vez es un nuevo proyecto. Es verdad que bueno, esto ha ido evolucionando en mi carrera de manera natural. No es que tampoco lo haya buscado particularmente, pero sí que bueno, empecé con residencial y estaba muy centrada en residencial, pero ya hace bastantes años que han ido surgiendo los proyectos pues de todo tipo. O sea, es que realmente cambian quizá ciertos materiales,
respecto al residencial, ¿no? Pero la metodología es un poco la misma, porque realmente es muy importante dedicar ese tiempo de calidad a conocer a lo que se espera y a conocer la marca, por ejemplo, cuando creas un espacio pues de comercial o retail. O sea, ese trabajo previo para mí es el oro, tanto en residencial como en el otro tipo de proyectos. Hablando de retos, cuéntame o comparte con nosotros un reto que hayas realizado en algún trabajo que te haya supuesto un trabajo extra de esa máquina pensante. Algo que hayas conseguido que pensaras, ¿no? Pues jamás pensé que tuviera que hacer esto. ¿Cómo lo desarrollaste? Que creo que ahí es interesante conocerlo, ¿no? Pues bueno, realmente en residencial puede ser... no hay siempre suelo trabajar con muchas veces con viviendas rehabilitadas de la zona centro. Entonces, bueno, siempre hay un montón de retos, ¿no? Con instalaciones, Pero, por ejemplo, quizá uno de los retos de instalaciones más complicados que he tenido últimamente ha sido con un coworking en Don Jaime, que la verdad es que estoy muy... Lab J34 realmente es un espacio en el que fluye la creatividad y bueno, estoy muy contenta tanto con el resultado como por supuesto con la confianza que tuvieron los clientes en mí, y tuvimos que resolver realmente unos problemas, unos dilemas tremendos en base a las alturas que había en ese espacio. Mira, qué interesante, ¿verdad? Porque esto es algo que a veces tampoco pensamos, que la altura estándar es la que es y puede ser una vivienda de techos altos o techos más bajos, pero quizás para según qué espacio puede suponer Bueno, era en principio todo un hándicap. Un desafío, ¿verdad? Sí, sí, y la verdad es que conseguimos... Porque además en un coworking... ahora hablamos de coworking y todo es en inglés, ¿verdad? Pero son esos espacios donde tú puedes ir a reservar un espacio, una sala o pagar una mensualidad y tener derecho al acceso de unas horas para ir a trabajar. Esto hemos evolucionado tanto en nuestro estilo de vida desde la pandemia, ¿verdad? Antes hablabas de teletrabajo y pensabas, qué cosa más extraña, ¿quién te va a pagar, ¿no? Por trabajar en tu casa, ¿no? ¿Quién da fe de que tú estás trabajando? Ahora trabajamos por proyectos, teletrabajas 2 días, vas a la oficina otros días y quizás accedes a sitios como un coworking, ¿no? Un sitio donde hay mucha gente trabajando y cada uno de su padre y de su madre. ¿Cómo gestionas esto para delimitar espacios en los que convivan la creatividad, el espacio y la funcionalidad? Bueno, pues intentando entender qué tipo de empresas se van a asentar en este espacio y entender también muy bien el flujo de movimiento que va a haber, para que no se molesten, para que haya sinergias, crear esos rincones donde les obligue a hacer equipo entre empresas, que esa persona que a lo mejor venga de manera eventual a ese coworking y no sea de las empresas fijas, se sienta también como en casa y en un espacio que debe de ser grande porque necesita metros para conciliar todas estas empresas, ¿no? Pero a la vez que no se sienta perdido y que, bueno, también sea un poquito divertido. De hecho, este espacio es circular. Fíjate qué interesante. Bueno, que haya una combinación. Pasa una cosa con el cerebro, y es que el cerebro necesita, por un lado, sí que le apetece trabajar en espacios amplios, luminosos y como un poco diáfanos, ¿no? Pero a la vez también necesita, cuando tienes ese momento de estrés, estar en un espacio diáfano. También necesitas tener esos rincones donde puedas decir, hey, voy a volver a mi centro. Claro. Voy a reflexionar un poquito y, aunque estoy rodeado de gente, voy a sentirme un momento en mi, es que puede dar lugar, mi cueva personal, claro, ¿no? a la dispersión, ¿no? Porque de un sitio donde tú trabajas en tu casa y te haces un home office, ¿no? Te mesita en tu casa, ¿no? Te la pones cerca de una ventana, ¿no? Con una luz y ¿no? Pues una silla cómoda de trabajo, pero claro, en un coworking tienes que desarrollarlo de una manera muy diferente, ¿no? Sí, y luego también he detectado que además esto es un tema que ya además lo he comentado en algún artículo, la tendencia a que
de repente tenemos que también generar, dentro de todo este tema que en principio está como enfocado a la productividad, ¿no? A una productividad saludable en la que el trabajador se sienta cómodo y tenga a mano todas sus necesidades cubiertas también para poder ser productivo, desde hace un tiempo es necesaria también una zona con una dirección de arte o un diseño de producción, porque debe de ser un escenario propicio y adecuado para poder generar contenido para las redes sociales de cada una de esas empresas, incluso un espacio que realmente sea como una tarjeta de visita. Y eso es curioso porque en los últimos trabajos que he realizado para empresas, esto ha sido una de las partes fundamentales. Claro, porque ahora la tarjeta de visita no es de papel, ahora es online, puede ser vía redes sociales, ¿no? Vía web, hay distintos recursos. Y una imagen vale más que 1000 palabras, con lo cual aquí el interiorismo, ¿no? La decoración y la puesta en escena, creo que es importante tenerlo bien estructurado y, como dices, con una dirección de arte que haga que todo fluya, ¿no? Ese elemento sutil que parece que nadie hace nada, pero aquí la gente trabaja muy a gusto, la gente viene feliz y tú piensas, claro, porque hemos puesto esta luz, porque aquí las mesas tienen forma redondeada, ¿no? De este paseíto que nos hemos dado por Rey, ¿qué elemento habrías elegido? Bueno, la verdad es que me ha encantado ese sofá verde de la entrada. ¿Verdad que sí? Me parece que reúne una serie de detalles. Me parece una joyita. Bueno, por un lado reúne una plataforma de madera, o sea, lleva un detalle, una plataforma de madera con un torneadito en las patas, muy delicado, se ve lo justo para notar que está, darle esa calidez, y por otro lado la línea también me parece depurada y atemporal, y ese color verde que muy nature, ¿no? De este estilo de vida Rey. Total. Me ha encantado porque normalmente muy pocas personas ponen atención a las patas de los sofás. Y tú piensas en ir a comprar un sofá y la mayoría de las personas jamás piensa que un sofá puede tener distintos tipos de pata. Y tú, como trabajas lo sutil, pues enseguida has notado, ¿no? El tipo de pata. Bueno, ya para terminar, Ruth, yo quería preguntarte, para todas las personas que están escuchándonos, ¿cuál querrías tú que fuera, ¿no? Unos cuantos tips para iluminarnos, ¿no? Si estamos en modo me quiero cambiar de casa o quiero reformar, ¿qué directrices o qué tips, ¿no? ¿Qué truquitos nos podrías dar para decir, bueno, empieza por aquí, ¿no? ¿Cuáles serían los tuyos para construir ese hogar único? Bueno, esto realmente es complicado porque dar una receta generalista para esto es un poco difícil, ¿no? Entiendo. Yo creo que, digamos, en lo que me fijaría, más que dar a lo mejor una serie de directrices concretas, en lo que me fijaría sería para empezar, pensar en qué necesidades tengo hoy, en este momento, y si realmente las que están en ese espacio corresponden a ello. Es decir, a veces vivimos en casas, decimos, tenemos que hacer un cambio, necesito hacer un cambio, pero no sabemos, no nos damos cuenta de que para hacer ese cambio primero tenemos que saber qué es lo que ha cambiado en nosotros, ¿no? En nuestro tipo de vida, nuestras necesidades personales, nuestra necesidad de almacenaje. Claro, esa evolución, ¿verdad? Que como personas tenemos, ¿no? Claro, y nuestras necesidades también, ¿no? Cambian. Las casas son lugares vivos, orgánicos y que fluyen, ¿no? Entonces hay que atender a esta necesidad, a este criterio. Yo creo que esa reflexión, que parece que es algo que se deja un poco aparcado, sería lo más importante de todo el proyecto. Me encanta, porque normalmente nos lanzamos a hacer y tú, como trabajas también el sentir, ¿no? Es como piensa, ¿no? Y decide qué es lo que tienes que hacer, lo que quieres hacer y lo que te gustaría transformar tu hogar para que sea único, ¿verdad? Pues sí. De hecho, muchas veces pensamos que cambiando el color de las paredes, cambiando unas cortinas, obviamente se notan esos cambios, pero en esencia no va a cambiar en nuestro habitar nada. Vamos a haber hecho una cosita muy superficial, ¿no? Pero no va a ser un cambio profundo. Yo creo que si se analiza esto, se puede llegar a valorar qué es lo que sobra y qué es lo que hay que implementar nuevo,
y obviamente de ahí va a salir un proyecto muchísimo más eficiente y en el que vamos a estar mucho más a gusto y sintiendo que es nuestro hogar. Estoy convencida de ello. Bueno, ya terminamos por aquí. Quería darte las gracias, Ruth, por tu tiempo, por tu dedicación, que además has venido después de un largo viaje, después de trabajar, con un poco precariedad de salud. Yo te agradezco infinito que de verdad hayas venido, nos hayas compartido tanta sabiduría como tienes en este aspecto de lo sutil, que para mí tiene un valor fundamental. Y gracias de verdad por haber estado con nosotros. Muchas gracias por haberme invitado, ha sido un placer. Gracias a ti y de verdad que de estas sean y surjan muchas más ocasiones. Y gracias a ti por habernos visto, escuchado en esta nueva conversación de Perspectivas by Rey. Y la pregunta de esta grabación de video podcast sería: ¿qué es aquello que hace que tu hogar sea único? Gracias y hasta el próximo capítulo.